Buenas a todos, aquí Rubik, que os traigo un top 10 cubos extremadamente difíciles. Es un top 10 de los 10 cubos que me costaron más sacar una solución y por lo tanto, si queréis un cubo complicado, escoger cualquier cubo de este vídeo, ¿no? Son 10 cubos hechos en masa que la verdad me costaron muchísimo sacar una solución completa. Y bueno, hasta el día de hoy cuando lo resuelvo siempre hay casos complicados, casos que me tienen entretenido por muchas horas y por lo tanto se han convertido en mis cubos favoritos, ¿no? No hablo de tutoriales, si miráis tutoriales siempre el cubo se convierte en algo muy fácil, ¿no? Pero si queréis coger un cubo por tu propia cuenta y resolverlo con tus conocimientos, os van a costar muchísimo, al menos que seáis unos expertos, ¿no? Por eso, vamos a empezar con mi top 10 cubos extremadamente difíciles producidos en masa. En posición número 10 tenemos un cuboide que es increíble, un cuboide de la marca Calvin y el creador se llama Hunter Pilchuk, me parece. Es el cuboide 2x4x6, que bueno, os podréis imaginar que si este es en la posición número 10, vaya cubazos va a haber en las posiciones más bajas, ¿no? Este cuboide, el 2, aquí tenemos el 2x4x6, es el cuboide más complicado según mi opinión. ¿Por qué? Porque es un cubo par que se deforma en todas las direcciones y por lo tanto eso añade un montón de casos divertidos e interesantes que no aparecen en otros cuboides, ¿no? Ya os digo que con las fórmulas básicas de los cuboides llegaréis muy lejos, pero hay siempre casos de paridad, casos raros que la verdad nunca sabes cómo solucionarlos de forma rápida, ¿no? Además, este cubo se puede formar de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos empezar deformándolo como un 2x2x6, luego seguir como un 4x4x2 y luego deformarlo como un 2x2x2. O por ejemplo, podríamos empezar directamente por este eje como si fuera un 2x2x4. Por lo tanto, hay muchas opciones y convierte este cubo en un cubo muy versátil. Y bueno, os digo, hay unos casos muy complicados que hacen este cubo bastante complicado. Mucha gente me pidió un tutorial de este cubo y empecé a hacerlo. Lo que pasa es que aparecían tantos casos diferentes que dije, un momento, va a ser un vídeo tan largo, hay casos que tampoco sé hacerlos perfectos, sino que voy jugando con el puzzle, voy haciendo cambios hasta que me gusta. Por lo tanto, un cubo muy complicado, el cuboide 2x4x6. A mucha gente no le gusta la estética, es un cubo un poco raro, pero sin duda alguna es un cubo muy complicado en la posición número 10. Lo dejamos por aquí. Y avanzamos en la posición número 9, aquí sacamos el primer cubo tipo Crazy, ya os aviso que va a haber más de uno. Aquí tenemos el Crazy 4x4. Y bueno, mucha gente dirá, este cubo es fácil, ¿no? Haces primero los centros, luego... Bueno, os digo que es complicado, sobre todo estas piezas de aquí, las piezas internas de las aristas, se complican muchísimo. ¿Por qué? Porque no están individuales, es decir, están pegadas siempre a otras piezas. Y eso hasta que te das cuenta por tu propia cuenta, es decir, vas girando el cubo y te vas dando cuenta de que hay unas piezas que están unidas a otras por el cubo. No sé, podría ser esta unida con esta, no, me lo estoy inventando, esta con esta, o por ejemplo, esta con esta. Y por lo tanto, no te das cuenta de lo que está pasando, haces fórmulas, todo cambia, hasta que algún día te das cuenta de que algo está pasando. Y bueno, cuando te das cuenta es fácil, pero bueno, hasta ese momento es un cubo muy complicado. La empresa que lo hizo en masa es mis favoritos, MF8 y Dayan. Este cubo es increíble, la versión 3 del Crazy 4x4. Gira súper bien y por lo tanto es muy divertido de resolver esta versión. Como podéis ver, hacemos un giro y el centro se va a quedar quieto. Por lo tanto es muy interesante y como os decía, las esquinas pequeñitas no tienen ningún papel en este cubo, pero añaden un poco de colorido al puzzle cuando lo deshacemos, ¿no? Y bueno, un cubo increíble, complicado y que como os decía tiene unas características ocultas internas. La interacción entre las piezas internas hace que sea un cubo muy interesante que me costó muchas horas de entender. Por lo tanto lo pongo en la posición número 9. Vamos con la posición número 8, un cubo que bueno, es muy raro la verdad, mucha gente lo conoce y muy poca gente se atreve con él porque siempre se dice que es uno de los cubos más complicados y es verdad hasta cierto punto. Aquí tenemos el cubo que tiene pelotas, aquí tenemos esta versión, el Yo Lo Coloco, pero este cubo en verdad se llama 10 Billion Barrel, un cubo hecho por Nintendo y aquí tengo una versión similar que es la versión original de Nintendo. Aquí podéis ver el Club Nintendo y bueno, es una versión muy bonita con la forma de estrella típica de los juegos de Mario. Por lo tanto, este cubo es un cubo muy interesante donde tenemos pues este botón que mueve las piezas de una fila a la otra y aquí tenemos pues uno y tenemos dos capas. Por lo tanto, aquí tenemos piezas negras y podéis ver que con 4 giros se va a cambiar todas las piezas. Por lo tanto, un cubo muy interesante. Y bueno, lo que hace complicado a este cubo es entender un poco cómo interaccionan las piezas, ¿no? Hay fórmulas súper largas de más de 100 movimientos que lo que hacen es cambiar 3 piezas. Cuando te das cuenta de eso, se convierte en un cubo muy fácil, pero hasta entonces, cuando lo haces por tu propia cuenta, es muy complicado entender por qué cuando hacemos este giro este y este, cambian tantas piezas y no se entiende nada. Por lo tanto, si tú no sabes de este cubo, no has visto tutoriales ni vídeos y coges este cubo, te va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene tantas piezas, un giro tan profundo, hace el 10 Billion Barrel muy complicado. Y bueno, si queréis esta versión más barata, el Yo Lo Coloco, lo puedes encontrar en un montón de tiendas. Por lo tanto, un cubo muy complicado que me costó 5 horas seguidas, es decir, alguien me lo propuso como un reto, me dijo del Rubiqueo, a ver si puedes resolver el 10 Billion Barrel. Y bueno, me puse 5 horas seguidas ahí sentado
y estuve jugando, encontré una fórmula muy repetitiva de 140 movimientos y bueno, lo conseguí resolver, pero que sepáis que es muy complicado si no veis tutoriales. Lo dejamos aquí en posición número 8. Y bueno, aquí tenemos ya 3 cubazos y esperaros lo que viene porque tenemos aún 7 cubos y un montón más para enseñar en este vídeo. Vamos a ir por el cubo en posición número 6, ¿no? Tenemos 10, 9, 8, perdón, 7 en posición número 7. Aquí tenemos varios cubos. Ya sabéis que a mí me encantan los cubos Bermuda y he elegido 2 Bermudas que son los más complicados juntos a un cubo que es la unión de todos los Bermudas, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos los 2 Bermudas que os quería comentar. Tenemos el Neptuno y el Saturno. En este caso, son los Bermudas más complicados de todo el set, según mi opinión, porque son los que tienen más restricciones. Aquí tenemos el Saturno, donde tenemos 3 triángulos que bloquean un montón de capas. Aquí podemos girar, por ejemplo, pero esta capa no podemos. Esta tampoco. Aquí tenemos también otro círculo, por lo tanto, triángulo, perdón. Por lo tanto, tenemos que hacer unos malabares, digamos, para conseguir mover las capas. Y esto lo hace súper complicado. En este caso, el Saturno me costó muchísimo porque las restricciones que tiene con 4 centros triangulares hace que sea muy complicado. Además, la orientación puede cambiar y hacerlo muy complicado. Y luego vino el Neptuno, que bueno, es muy similar. Tenemos aquí en la cara blanca, tenemos en la cara naranja, en la cara azul y únicamente tenemos 3. Pero también la orientación que tienen, es decir, en esta configuración hace que sea muy complicado este cubo, aunque se pueden sacar fórmulas bastante fácilmente. Pero os recomiendo muchísimo que si queréis empezar con los Bermuda, no empecéis con estos 2 porque os van a desesperar bastante. Y bueno, os preguntaréis, ¿cuál es la versión del cubo que os comentaba antes que junta todos los Bermuda? Es el cubo Bagua. Aquí tenemos el cubo Bagua, que mucha gente no lo verá al principio, pero es muy fácil de ver una vez que os enseño. Aquí tenemos un triángulo. Por lo tanto, en este caso, si queríamos simular este cubo, tendríamos que coger este triángulo. Entonces lo que haríamos sería pegar toda esta zona y tendríamos un triángulo aquí. Por ejemplo, aquí no tendríamos nada, aquí tampoco. Aquí, ¿qué tendríamos? Este triángulo, por lo tanto, lo que podríamos hacer es bandaging de toda esta parte y únicamente nos quedarían las piezas que faltan en este cubo. Por lo tanto, el cubo Bagua es la configuración perfecta, la unión de todos los Bermuda y por lo tanto podemos hacer giros de 45 grados de la misma manera y es un cubo muy complicado, aunque bueno, si tienes experiencia con cubos con muchas piezas, ¿no? Puedes sacar conmutadores y fórmulas que lo hacen un poco más fácil, pero sin duda alguna es un cubo complicado y si queréis versiones bandaged, pues estas son las más complicadas del set de los cubos Bermuda. Lo dejamos por aquí y el Bagua también lo vamos a dejar también por aquí al lado, ¿por qué no? O arriba, aunque no se va a ver, no pasa nada. Lo dejamos por aquí, ya tenemos 7 cubos aquí, bueno, el top 7 cubos. Vamos a ir por el cubo número 6. Este es un cubo que a mí me encanta y que me costó horrores sacar una solución. Aquí tenemos este cubazo que viene por la derecha, que es el Master Void Penultimate. Y bueno, se llama Void porque esta es la versión que podemos quitarle las tapitas, aunque a veces cuesta un poco, a veces no tanto. Y tenemos una versión Void, y lo hace un poco más complicado porque pueden aparecer alguna paridad de estas que son bastante complicadas. Este cubo es un dodecaedro profundo que gira en las caras, vais a ver aquí que gira bastante bien, aunque hay que tener cuidado con el alignment, es decir, con el alineamiento de las caras, porque al tener raíles en la parte interior se puede desfasar y no queremos que haga un pop un cubo así. Hace poco hice un vídeo montando este cubo de más de 1 hora, os dejo un link en la descripción por si queréis ver cómo monto este cubo porque es una pasada. Y bueno, ¿qué hace complicado este puzzle? Bueno, este cubo no es tan complicado por el centro es fácil de colocar, no es tan difícil esta pieza de aquí, no es tan difícil esta pieza, lo que lo hace complicado son las esquinas, ¿vale? Las esquinas son las esquinas de un Penultimate, es decir, es el dodecaedro más profundo que gira en las caras y por lo tanto las fórmulas son muy complicadas de sacar. Además tiene orientación y por lo tanto sacar fórmulas de permutar más orientar hace que sea un cubo muy complicado y bueno, os recomiendo a todos que intentéis por lo menos jugar con este puzzle en un simulador y que veáis lo complicado que es sacar alguna fórmula para las esquinas. En este caso hay muchas fórmulas que funcionarían, pero rompen todo lo demás que has construido. Por lo tanto, un cubo muy complicado, otra vez, de MF8. Aquí hay un patrón, ¿no? MF8, MF8, MF8. No sé, a ellos les gustan los cubos más complicados. Por lo tanto, en posición número 6 dejamos el Master Void Penultimate, un cubo increíble. Lo dejamos por aquí. Ya tenemos aquí una colección de cubos muy complicados, pero que sepáis que aún quedan un montón de cubos. 10, 9, 8, 7, 6, vamos por el cubo en la posición número 5. En este caso he sacado 2 cubos, son cubos crazy, como no, y son unos cubos muy complicados. Aquí tenemos 2 versiones de los cubos. Una versión que es más sencilla, que es la versión que tiene únicamente 2 círculos, y luego una versión que es extrema, que es la que quería poner, pero bueno, para introducir también quería enseñar este cubo de aquí. Son cubos 3×3, pero que únicamente en este caso tenemos 2 círculos en la cara roja y en la cara naranja, y que son 2 círculos que están pegados, por lo tanto vais a ver aquí que esto
va a hacer que cambie la configuración. ¿Qué hace tan complicado a esta versión respecto a las demás versiones Crazy? Que el cubo se bloquea muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos este círculo. Si lo cambiamos por piezas que no tienen círculo, ya se bloquea. Por lo tanto, vais a ver aquí que este cubo se comporta como un cubo Bandajet, pero extremo, porque podemos sacar los triángulos de paseo, podemos sacar todas las piezas, pero los bloqueos son continuos y extremos. Por lo tanto, hace que este cubo se convierta en una pesadilla, que ninguna fórmula de los Crazy funcione, y tienes que sacar una estrategia totalmente nueva para este cubo. Por lo tanto, muy difícil, pero no tan difícil, nada que ver con su versión mayor de 4 círculos. Este cubo es horrible, la verdad es que me costó horrores sacar una solución y incluso hasta el día de hoy, cuando intento resolverlo, me cuesta muchísimo. Aquí tenemos un centro que no va a girar, este sí va a girar, este no va a girar y este sí, ¿no? Y aquí tenemos más círculos. Por lo tanto, un cubo muy extremo que cualquier cambio que hagas, cualquier esquina que esté rotada, afectará a un círculo y por lo tanto ninguna fórmula funciona. Por lo tanto, un cubo muy difícil, que bueno, no os recomiendo si queréis empezar con cubos Crazy. Si queréis cubos Crazy, empezar por los cubos típicos Júpiter, Saturno, Marte, ¿no? En este caso, este cubo es muy extremo para la gente que le gusten los retos y que tenga mucha experiencia con cubos Crazy, en la posición número 5. Lo dejamos por este lado de aquí y vamos a ir ya por los cubos finales. Tenemos aquí ya únicamente 4 cubos, aunque vais a ver quizá 10, porque son cubos muy similares. En la posición número 4 encontramos un cubo que a mí me encanta, uno de mis favoritos, que siempre que me preguntan cuál es el cubo favorito, digo el mismo. ¿Y por qué? Porque dediqué muchas horas a resolverlo, y además me pasó algo muy curioso. Lo deshice sin querer, y luego saqué la solución con el cubo deshecho, por lo tanto, una locura. Aquí tenemos este cubo de aquí. Tenemos el Gear Mix-Up de Oscar y de Mefferts. Es decir, con 4 giros, este cubo ya está deshecho totalmente, vais a ver aquí, y lo deshice sin querer, y la verdad es que me costó muchísimo sacar una solución, y además con el cubo deshecho, por lo tanto, le tengo muchísimo cariño a este cubo. Este cubo es un cubo 3x3 básicamente, podemos girar siempre como un 3x3, pero además las aristas se convierten en engranajes, los centros también, y por lo tanto se mueven de una forma muy peculiar. Encontré una fórmula muy graciosa, donde cambia 3 piezas, estas 3 de aquí, e hice un tutorial porque la verdad es muy útil, ya que me permite también rotar las piezas y hacer unos ciclos interesantes. Por lo tanto, un cubo muy divertido si sabes resolverlo, pero un nightmare, es decir, una pesadilla si no tienes ni idea y nunca has visto este cubo. Por lo tanto, es un cubo que me encanta. Además, ahora lo han hecho en más a otra empresa más barato, por $15. Por lo tanto, no tenéis excusa si queréis un cubo barato para compraros un cubo muy complicado. Así que vamos a dejar por aquí un cubo que me encanta, uno de mis favoritos, el Gear Mix-Up de Oscar y de Mefferts. Lo dejamos por aquí, quizá vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera otra vez porque ya no están entrando en la pantalla, y vamos a ir por una de las versiones de los cubos que me encantan más. En el top número 3 tenemos 3 cubos en este caso, aunque los 3 son básicamente lo mismo. Encontramos el Bauhinia Dodecahedron, encontramos el Pentagram y por fin también encontramos el Eitan Star. Y me preguntaréis al rubiqueo, ¿cómo puede ser que todo este sea lo mismo? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es un 90% el mismo cubo. En este caso, este y este tienen las mismas piezas, ¿vale? Vamos a ver un giro, por ejemplo, tenemos aquí un giro y tenemos un giro de las caras de este icosaedro, y por lo tanto vais a ver que esta esquina, si lo vemos así, parece que está plano y todo, pero es una esquina, vais a ver que es una esquina. Esta pieza es esta, estas piezas de aquí son estas de aquí, tenemos estos triángulos que son estos de aquí, tenemos el centro que es el centro, y tenemos, ¿qué falta? ¿Falta una pieza más? No falta más. Por lo tanto, vais a ver que cada pieza corresponde a lo mismo. Son cubos muy interesantes, solo que este es más complicado porque tenemos orientación de los pinchos, no digamos de estas piezas, y además tiene orientación de las esquinas igual que aquí. Pero este es un poco más fácil porque no tenemos orientación de esta pieza, y en este caso sí que tenemos. Son cubos con jumbling, pero si queréis un cubo similar, os recomiendo únicamente el Bauhinia. Es un cubo que gira súper bien. A ver, sí, gira súper bien y además tiene jumbling, por lo tanto es un cubo bastante impresionante. A ver si quieres girar ahora. Perfecto, por lo tanto es un cubo que me encanta. La parte más complicada es los triangulitos pequeñitos, orientarlos, girarlos por el cubo y sin romper la parte que hemos construido antes lo hace muy complicado, ¿no? Y este cubo encontré una fórmula mágica de unos 10 movimientos que a mí me encanta, por lo tanto un cubo que os recomiendo a todos, un Rex en forma de dodecaedro, pero muy complicado, que la verdad me encanta. Lo dejamos por aquí en posición número 3, la verdad unos cubazos los 3, ¿no? Pero bueno, os recomiendo sobre todo este de aquí. Vamos a dejarlos por aquí atrás, ya casi no entran los cubos. Y vamos a ver los últimos 2 cubos de este top, que la verdad son una pasada.
Entonces dejamos aquí el Bauhinia mejor, que es el representante de todos, y vamos por el número 2, que es un cubo súper complicado, que entiendo que mucha gente no se compre porque gira bastante mal, y además hay una historia un poco fea detrás, pero bueno, es súper complicado, y a la gente que le gustan los cubos complicados, este es sin duda alguna un candidato perfecto. Aquí tenemos el Gear 5×5, y diréis, ¿cómo puede ser un cubo Gear tan complicado? Os lo digo 100%, este cubo es de los más complicados que me he enfrentado nunca, y porque estuve casi 20 horas un día sacando fórmulas para este cubo. Y bueno, resolver estas piezas fue fácil, porque es como un 3×3 que gira únicamente 180 grados. Encontrar una fórmula para estas aristas fue una pesadilla también. Encontré un ciclo de 5, luego un ciclo de 3, pero larguísimo, de 100 movimientos. Bueno, pero lo conseguí. Luego, sacar estas piezas centrales, bueno, también se puede hacer, aunque es complicado, pero la pesadilla de verdad aparece con estas piezas pequeñitas, ¿no? Estos centros que tenemos aquí, que es una cosa muy, muy difícil. Y además, lo más complicado son los setup moves, es decir, tienes una fórmula que cambia este con este y con este, pero luego imagínate que tienes que cambiar este con este y con este. Tienes que buscar alguna posición que te permita hacer el giro. Increíble. Tengo un tutorial de este cubo en inglés, que la verdad mucha gente lo ha visto, y quiero hacerlo en español, aunque me da mucho respeto porque es un cubo muy complicado. Por lo tanto, este cubo en posición número 2, el problema que tiene es que gira bastante mal a veces. Mi cubo gira muy bien porque ya lo he resuelto varias veces, pero lo que puede pasar es que los centros, es decir, estas piececitas que van rotando y estas de aquí, se pueden desalinear y por lo tanto pueden bloquear el cubo. Hay que tener cuidado, es un cubo muy, muy complicado y por eso lo coloco en la posición número 2. Lo dejamos por aquí en el lado, al lado de su hermanito pequeñito, que bueno, os tengo que decir que es quizá 2 o 3 veces más complicado que este, incluso más, porque tiene un montón de piezas diferentes. Y por último, llegamos al cubo más complicado, que en verdad voy a enseñar 4, y bueno, os lo podéis imaginar ya, ¿no? Tenemos en este canal un montón de vídeos relacionados con los cubos planos, y bueno, os voy a enseñar 4 cubos que están al nivel altísimo, porque son los que más me han costado de sacar una solución. Empezamos por el más básico, que bueno, de básico no tiene nada. Tenemos el Pocket Geranium, que tenemos 3 círculos, y la parte complicada está en que tenemos un círculo que interacciona en forma profunda. Aquí vais a ver aquí este corte profundo. Son cubos que giran súper bien y que son de mis favoritos por lo complicado que son. Aquí tenemos un círculo que interacciona superficial con este y aquí profundo. Por lo tanto, sacar fórmulas para los triangulitos es la parte más complicada. Además, al ser cubos con bandaging y con jumbling, bloquea continuamente el cubo y por lo tanto, sacar una solución para este cubo estuve quizá una semana más o menos jugando cada día muchas horas. Y al final saqué una solución que no me gusta mucho porque hay un montón de casos que me cuestan muchísimo aún. Por lo tanto, un cubo muy complicado que lo pone en la posición número 1 de cubos complicados, pero aún no se acaba de esperar. Aquí tenemos el Geranium grande, que es muchísimo más complicado que este, pero una vez que pasas a este cubo, ya tienes un pensamiento de cómo jugar con este cubo. Por lo tanto, cuando resuelves este, te ayuda muchísimo a este cubo. Tienes más ideas, tienes más, pues, estrategias para este cubo, pero que sepáis que de todas maneras, quizá es 5 veces más complicado que este. Tenemos 5 círculos, pero además las interacciones son profundas en cada cara. Profundo, vais a ver aquí que estos dos giros interaccionan profundamente, pero también superficialmente con otras caras. Por lo tanto, el bandaging es enorme, el jumbling es enorme, y además el número de piezas que se interaccionan son más grandes que este. Por lo tanto, os lo recomiendo a todos si queréis un cubo muy complicado, el Geranium. Pero no se ha acabado aún. Lo dejamos por aquí. Hay una versión que aún no he deshecho, que es la versión, aquí la tenemos, Geranium Plus, que la comparación es muy sencilla. Tenemos un Geranium normal, pero tiene más piezas incluso. Aquí tenemos, vamos a ver aquí que tenemos aquí esta pieza alargada roja. En este caso son 2 piezas. Y luego tenemos esta pieza que está convertida en 3 piezas. Por lo tanto, el creador de Berry Puzzle se dio cuenta de que haciendo más cortes añadía dificultad al cubo. Un problema que tiene es que es un cubo que gira un poco peor que el original y por lo tanto me está limitando un poco las ganas de coger este cubo. Es ver aquí que hay que lubricarlo un poco, gira un poco peor, pasa estas cosas que hace un poco de pop a veces. Hay que tener mucho cuidado con este cubo. Pero este cubo parece más complicado, veis que va a ser complicado únicamente girarlo. Y por último llegamos al último cubo de esta serie, que bueno, ya os digo yo que es muy muy difícil. Tenemos mi puzzle, el ELIAC, que no lo he resuelto aún. He dedicado ya quizá 25 horas y he resuelto alguna fórmula, he encontrado una fórmula que cicla algunas piezas, sobre todo estas piezas de aquí. Lo tengo un poco sucio porque no paro de girar el cubo todo el día, pero es un cubo muy complicado, orientación de centros. Tiene un pequeño problema que las pegatinas se despegan, eso sí, pero bueno, es un cubo muy interesante que gira súper bien y que estoy súper contento de que Berry Puzzle lo haya hecho en masa.
Y os digo yo, es tan complicado que bueno, llevo tantas horas, quizá más horas que los cubos que hay aquí, por lo tanto, un cubo muy complicado. Os dejo aquí mi top 10 cubos más complicados de mi colección hechos en masa. Y bueno, quiero que dejéis en los comentarios qué cubos de estos habéis resuelto vosotros, qué os parecen y si pensáis lo mismo que yo, que son tan complicados. Por lo tanto, espero que os haya gustado este top 10 y que sepáis que aquí estaremos como siempre del Rubiqueo.